Su canal cristiano Betel Casa de Dios y Puerta del Cielo, y el día de hoy vamos a continuar con la lectura de el Evangelio de Lucas. Ya estamos en el capítulo 17 y vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Vamos a empezar a que Él hable. Capítulo 17. Jesús dijo a sus discípulos: es inevitable que vengan los tropiezos, pero hay de aquel por quien vienen. Mejor le sería si se colgara una piedra de molino al cuello y fuera arrojado al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Tened cuidado si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti 7 veces al día y vuelve a ti 7 veces diciendo me arrepiento, perdónalo. Padre bendito, le damos gracias por esta oportunidad y privilegio de poder compartir una vez más la palabra, Señor bendito, y de hacer un comentario de la misma, Señor bendito. Le pedimos una vez más que sea el comentario que el Señor Espíritu Santo quiere dar y no lo que yo entiendo, lo que yo creo. Señor, lo pongo en sus manos. Le pido, Padre, que bendiga a cada una de las personas que van a escuchar este video, Señor bendito. Le doy toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, pues continuando precisamente con este Evangelio de Lucas, dice: Jesús dijo a sus discípulos: es inevitable que vengan tropiezos, pero hay de aquel por quien vienen. Mejor le sería si se colgara una piedra de molino al cuello y fuera arrojado al mar, y que hacer tropezar a uno de estos pequeños. El punto aquí importante es que al hablar de tropiezos es que alguien que provoque o seduzca a un cristiano para que peque. Y en esta parte dice: mejor le sería aquel que provoque el tropiezo de unos de esos pequeños. Dice: mejor le sería si se le colocara una piedra de molino al cuello y fuera arrojado al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Tened cuidado si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti 7 veces al día y vuelve a ti 7 veces diciendo me arrepiento, perdónalo. El problema es que cuántos de nosotros tenemos la costumbre quizás mala costumbre de que conocemos de algún hermano que cayó en pecado, que alguna situación, y bueno, pues en vez de ayudarle, se le empieza a atacar, se les rechaza, se le hace a un lado, y finalmente termina yéndose de la iglesia, y algunas veces en algunas iglesias hasta te prohíben hablarle. Cuando dice aquí la palabra, si hay un proceso por el cual de pronto, y es muy difícil que alguien llegue a ese nivel, pero hay un proceso en el cual de pronto llega el momento en el que sí es expulsado alguien de la iglesia, pero hasta no llegar en el proceso bíblico de esa situación, pues todas las veces que venga una persona que se haya equivocado, que haya pecado contra ti, y viene y se arrepiente, lo tienes que perdonar. Y si dice, y si 7 veces al día vuelve y vuelve las 7 veces diciendo me arrepiento, perdónalo. Pero el 7 es número de perfección, entonces está hablando que todo el tiempo, siempre que venga arrepentido, tienes que perdonar. Luego viene versículo 5: y los apóstoles dijeron al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. El problema es qué tanta fe tenemos. O sea, muchos hablamos de nuestra fe en Dios, creemos que es grande nuestra fe realmente, pero a la hora de la prueba fallamos. Y también, bueno, no se muestra realmente nuestra fe cuando nosotros decimos: es que Dios no me escucha, es que Dios no me habla, Dios no. Pero dice la Escritura que Él nos va a respaldar y aún Él va a estar delante del Señor. Hay una parte en donde le dice a Pedro: Pedro, yo he orado por ti. Y por supuesto que el Señor Jesús no tenía el especial y solo por Pedro iba a orar, sino Él oró por todos sus discípulos y Él oró por nosotros. Y entonces vemos que el Señor también intercede, y dice también la Escritura que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y entonces si tenemos ese respaldo, y si dice la Escritura que Él dice creyendo lo que pidas creyendo lo tendrás, ¿por qué no recibimos? Porque no hay esa suficiente fe. Dice la fe del tamaño de un grano de mostaza. Un grano de mostaza es una semilla muy muy pequeña, y sin embargo hace un árbol muy muy grande. A eso se refiere. Puede ser muy pequeña la fe, pero una vez que es sembrada en el lugar correcto, se multiplica y genera muchísimo muchísimo fruto. Luego versículo 7: ¿quién de vosotros tiene un siervo arando, pastoreando ovejas, y cuando regresa al campo le dice: ven enseguida, siéntate a comer? No le dirá más bien: prepárame algo para cenar, vístete adecuadamente y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después comerás y beberás tú. ¿Acaso le da las gracias al siervo porque hizo lo que se le ordenó?
Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha ordenado, decid: siervos inútiles somos, hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho. En realidad, cuando nosotros entendemos que somos siervos de Cristo, somos esclavos, y muchos no les gusta el término, y tampoco no les gusta el hecho de entender que lo que hacemos no es más que la consecuencia lógica del agradecimiento que debemos de tener a Dios y el amor que le tenemos que tener por habernos renovado, por habernos salvado, por habernos cambiado y sacado del lugar donde estábamos. En estos días el Señor me llevaba a meditar, no a añorar, porque gracias a Dios, al contrario, agradecemos y vemos con sorpresa lo que el Señor nos tenía preparados, pero yo me llevaba a meditar cómo era antes de conocer al Señor, cómo fui aún un tiempo conociendo al Señor y que me costaba todavía y que no me aferraba a Dios y que no había un cambio en mí. Y aun cuando yo hoy no soy perfecto, y aun cuando hoy puedo tener fallas, y aun cuando hoy me sigo aferrando a Dios para que siga el cambio en mí, ese cambio que inició, que lo termine en mí, que termine esa obra, pero sí puedo ver la diferencia de el hombre que fui y el hombre que soy. Y entonces es agradecimiento, y al ver ese agradecimiento, porque dice la Escritura que al quien más se le perdona, más agradece, pues es una consecuencia lógica el entendernos esclavos, y vemos que el Señor nos bendice, nos da, cuando nosotros, la verdad es que el que ministra, el que sirve en la iglesia, en cualquier área, el que ayuda a las personas que son de bajos recursos, el que ayuda a algún hermano que tiene algún problema, alguna persona que tiene alguna situación y que está en nuestra mano ayudarle, pues lo único que podemos declarar: siervos inútiles somos, porque hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho. O sea, solo lo que esperaba el Señor de nosotros, yo creo que muchísimo más nos dio como para que no seamos capaces de dar eso poco realmente comparado con lo que hemos recibido. Los 10 leprosos, versículo 11. Y aconteció que mientras iba camino a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en cierta aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a distancia, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz, y cayó sobre su rostro a los pies de Jesús, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9 dónde están? No hubo ninguno que regresara a darle la gloria a Dios, excepto este extranjero, y le dijo: levántate y vete, tu fe te ha sanado. Para todos aquellos que todavía siguen diciendo que Jesús era un buen profeta, o que era un ángel, o que un montón de tonterías que dicen, en la pura actitud, vemos que en la cultura hebrea, y siempre Dios nos ha enseñado que no podemos arrodillarnos más que delante de Dios. Y vemos que 9 se siguieron al templo, pero uno reconoció quién era Jesús. Y cuando regresó, cayó sobre su rostro a los pies de Jesús. O sea, derramó todo delante de Dios, declarando y entendiendo con su actitud que Jesús es Dios, y le dio gracias. Y era samaritano. O sea, para los judíos, los samaritanos eran un pueblo que no era aceptado, porque conocemos la historia. Cuando cayó primero el reino de Israel, se llevaron a todos, salieron de Israel y metieron gente de otros reinos, donde empezaron a adorar a otros dioses. Y cuando empezó a pasar desgracias y situaciones, se dieron cuenta de que había una necesidad de que enseñaran a la gente que había llegado a adorar al Dios de aquella tierra. Y entonces llevaron a sacerdotes y llevaron a gente que conocía cómo adorar al Señor Dios, el verdadero. Pero la gente empezó a adorar sí a Dios, pero no se alejó de sus dioses. O sea, lo tomaron como otro Dios, como el Dios de esa tierra, y empezaron a adorarle. Y entonces los samaritanos tenían una mezcla de culturas y habían hecho también un sincretismo de religión, como hoy vemos que hay muchas iglesias que han hecho sincretismos de lo que es el verdadero cristianismo con la cultura y la religión de otras tierras y de otra historia. Y bueno, por eso no eran aceptados. Por eso subraya el Espíritu Santo aquí que este hombre era samaritano, los otros no eran judíos, gente que se supone que conocían a Dios y tuvieron que haber reconocido quién era Jesús, pero no reconocieron. Y Jesús dice: ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9 dónde están?
Dice, no hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero, o sea, este que no es hijo de Dios, pero reconoce quién es Dios, y entonces en ese momento dice, tu fe te ha salvado. Pero vemos aquí algo bien importante. El samaritano se arrodilló, se derramó, puso su rostro en tierra delante de Jesús, reconociendo quién es Dios. Y Jesús dice, no hubo ninguno que regresara a dar la gloria a Dios. O sea, Jesús nunca se autonombró nada, pero vemos que en sus acciones mostraba y demostraba que Él es Dios. Y entonces Él aquí está diciendo, este extranjero fue el único que vino a darle la gloria a Dios. En el templo se le daba la gloria a los hombres y se cumplía la ley. En Jesús se venía a la gracia, y por gracia ese extranjero fue salvo y los otros 9 no. Fueron sanos, pero es una gran diferencia, que él fue salvo por creer en el Señor Jesús. Versículo 20. Habiéndole preguntado a los fariseos cuándo vendría el reino de Dios, Jesús les respondió y dijo, el reino de Dios no viene con señales visibles, ni dirán, mirad, aquí está o ahí está, porque aquí el reino de Dios entre vosotros está. No está hablando de un tiempo futuro. Muchos todavía dicen, es que la venida del reino, cuando venga el reino, no. Desde que el Señor Jesús llegó a la tierra, el reino está entre nosotros. Él dejó entre los que somos verdaderos cristianos está el reino. Y nosotros por eso sí dice que somos extranjeros en esta tierra, porque nosotros realmente sí tenemos la nacionalidad. Los que nacimos en México somos mexicanos, pero nuestra verdadera nacionalidad está en el cielo. Y el reino ya está. En donde está un hijo de Dios, ahí está el reino. Y entonces viene la parte escatológica, porque muchos le preguntan, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Y estaban ciegos, diciendo conocer a Dios, no entendieron que el reino ya estaba, y que no iba a venir con señales visibles, sino que se tenía que discernir de manera espiritual, aunque sí vino con señales visibles y no lo entendieron, porque el hecho de que Jesús hiciera milagros estaba mostrando quién era. Versículo 22, y dijo a los discípulos, vendrán días cuando ansiaréis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. O sea, van a querer disfrutar otra vez las palabras que decía el Hijo del Hombre, los milagros que hacía, el amor con el que los trataba, y no lo verán. Y os dirán, miren allá, miren aquí, no vayáis ni corráis tras ellos, porque como el relámpago al fulgar resplandece desde un extremo del cielo hasta otro extremo del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Subrayo, aquí no está diciendo el regreso del Hijo del Hombre, sino el Hijo del Hombre en su día. ¿Qué día? El día del arrebato. A eso se refiere en el contexto cuando empezamos a leer lo que sigue diciendo el Señor Jesús. Versículo 25, pero primero es necesario que Él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. O sea, era necesario que Él muriera en la cruz. Tal como ocurrió en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Por supuesto, cuando habla comían, está hablando de que en ese momento todavía para la ley había cosas prohibidas y ellos comían cosas prohibidas, ingerían cosas prohibidas. Bebían, está hablando de no solamente de beber, porque obviamente hasta los hijos de Dios tomaban alcohol, vino, vemos que tomaban vino. Los hijos de Dios nunca se mostró tal cual como pecado. Y entonces está hablando de que se emborrachaban, se embriagaban, dice, y se casaban y se daban en casamiento. ¿Qué quiere decir esto? También, de hecho, está bendecido el matrimonio. No está hablando del matrimonio bendecido o el correcto, que es entre un hombre y una mujer, sino al hablar de que se casaban y se daban en casamiento, está hablando de que en esos tiempos no es nuevo lo que está pasando hoy, de que ya es legal y aún hasta es penado el juzgar o señalar a una persona del género que ahora llaman el género homosexual. En ese tiempo también se estaban casando y dando en casamiento, hasta que el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. ¿Por qué? Porque no está hablando entonces de lo normal, cualquiera come, bebe y se casa, sino que está hablando que todo lo que es fuera del orden de Dios lo estaban haciendo fuera del orden de Dios, y entonces vino el diluvio y los destruyó a todos. Y en esos tiempos Noé estuvo por 100 años predicando que iba a llover, que iba a venir un diluvio, que iban a morir todos, y nadie le creyó, porque nunca habían visto que lloviera de arriba hacia abajo, sino que salía un vapor de abajo hacia arriba, que era lo que irrigaba la tierra antes del diluvio. Y dice, en el versículo 28, fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot.
Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían, pero el día que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Primero fue destruida por agua y después la tierra, y después la tierra de Sodoma por fuego y azufre. Esto, lo natural revela lo espiritual. En aquel tiempo fue por agua, ahora ya no, dijo el Señor que ya no iba a haber más. Entonces la siguiente es por fuego, dice la escritura que caerán fuego, que habrá lo que le llaman la estrella que va a caer a Genco, que es un cometa que va a destruir la tercera parte de la humanidad. Y bueno, vemos que también bebían, compraban, vendían, plantaban, construían, y obviamente está hablando otra vez de que fuera del orden de Dios, y lo vimos porque vemos cómo Lot veía todo lo que estaba pasando en esa tierra de pecado. Y vemos que sí, Dios lo sacó, pero dice que fue principalmente, sí tenía fe Lot, pero fue principalmente por ser sobrino de Abraham, por lo que el Señor salva a Lot, porque Lot se había acostumbrado a vivir entre el pecado y él estaba cómodo viviendo ahí, porque él se supone que ellos eran gente de campo y él prefirió irse a vivir a la ciudad y estar en la comodidad en que estuviera gente en pecado. Estamos en eso también nosotros. Muchos de nosotros nos hemos acomodado a vivir entre las personas que viven en pecado y aún hasta compartimos hasta cierto punto con gusto lo malo que hace la gente. Y por eso viene el versículo 30, dice: lo mismo acontecerá el día que el Hijo del Hombre sea revelado. ¿Revelado a quién? A la gente incrédula, a la gente inconversa, a la gente que yo no sé, yo de verdad no entiendo cómo hay mucha gente que no quiere creer en Dios, pero cree en lo malo, cree en demonios, cree en fantasmas, que si existe lo malo, existe lo bueno. Y Einstein dijo alguna vez que si el universo se rige por leyes, pues tiene que haber un legislador. Y obviamente el legislador es el Señor Jesucristo. Entonces hay un Dios, existe un Dios, y cuando el Hijo del Hombre sea revelado es porque la gente se va a dar cuenta de que Jesús sí era quien se dijo, que no era lo que hoy dicen, que fue un gran profeta, que no existió, algunos se atreven a decir, que solamente fue para su tiempo, que era mentira todo lo que se dijo de él, que no resucitó, etcétera. Y muchos dicen que Jesús no murió en la cruz, y que hay hasta libros que han meditado donde dicen que vivió en otra ciudad, que se casó, que tuvo hijos, y entonces han escrito un montón de mentiras alrededor de Jesús. A eso se refiere revelado, cuando la gente se dé cuenta de que la vida, muerte y resurrección del Señor Jesucristo fue real, y que Él dijo que regresaría y que va a regresar. Pero en ese momento está hablando. Continuamos en el 31 y vemos que es el arrebato del que está hablando, no de la segunda venida del Señor Jesucristo a la tierra. En ese día, el que estaba en la azotea tenga sus bienes en casa, no descienda a llevárselos. O sea, dice: salgan, dejen sus bienes. De igual modo, el que está en el campo no vuelva atrás. ¿Por qué? Porque va a haber muerte, va a haber persecución, va a haber desastres. Y dice: acordaos de la mujer de Lot. La mujer de Lot, dijo el Señor que no voltearan atrás, y ella escuchó lo que estaba pasando y volteó y se convirtió en piedra. O sea, murió, y lo más importante es que murió la muerte espiritual que tuvo la mujer de Lot. Y bueno, vemos que dice: todo el que procure preservar su vida la perderá, y el que pierda la vida la conservará. Os digo que aquella noche estarán dos en cama, uno será tomado y otro será dejado. Estarán dos mujeres moliendo en el mismo lugar, una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Respondiendo ellos le dijeron: ¿dónde, Señor? Y él les dijo: donde está el cuerpo, allí también se juntarán los buitres. O sea, se va a notar, pero dice que uno será tomado y otro dejado. Entonces, es el arrebato, donde va a desaparecer una persona en una casa. Y lo hemos visto en películas. Hay muchos que no querían creer, que nada más había uno que estaba aferrado, metido y todo, y es el que se va. O de pronto dos o tres quizás, pero no se van todos. Y los otros es cuando les es revelado que era verdad lo que les enseñaban los que estaban metidos en la fe, que obedecían a Dios, y aunque los demás de la casa les decían religiosos o no entendían por qué ponían en primer lugar a Dios que muchas otras cosas,
Ahí es, por eso dice, el Hijo del Hombre será revelado, porque ahí entenderán que lo que se les enseñaba y lo que trataba de hacer el sí imperfecto cristiano que estaba con ellos, eh, pues era verdad. Porque Dios no quiere al perfecto, sino porque no lo existe, no hay, sino al que tiene una actitud realmente de ser transformado por él. Capítulo 18, parábola del juez de la viuda y el juez injusto. Y le refería a Jesús una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer, diciendo: había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. Y había en aquella ciudad una viuda a la cual venía a él constantemente diciendo: hazme justicia de mi adversario. Por algún tiempo él no quiso, pero después dijo para sí: aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que por venir continuamente me agote la paciencia. Y el Señor dijo: escuchad lo que dijo el juez injusto. ¿Y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Os digo que pronto se les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Aquí hay dos cosas que subrayar. Alguna vez escuché que un pastor dijo que este juez representaba a Dios. No puede ser, porque Dios es perfecto y este juez ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. Y él no quería hacerle justicia a esta mujer, y no lo hizo porque fuera correcto él, sino porque ya no lo molestara esta mujer. Y dice: si ese hombre que ni respetaba a Dios ni temía a Dios ni respetaba a los hombres lo hizo, ¿cuánto más lo hará de nuestro Padre Dios? Ajá. Ese es el primer punto. Entonces, si un hombre lo pudo hacer porque se le insistió, dice: insístanle a Dios y Dios va a dar la respuesta. Pero aquí hay un punto. Dice: les hará justicia. No dice: te va a dar lo que tú pediste. Porque muchas veces lo que tú pides es para tus placeres, es para lo incorrecto, y Dios no te va a responder con lo que tú quieres, sino con lo que es mejor para ti. Yo muchas veces doy el ejemplo de un padre con un hijo, y vamos a suponer que el hijo le pide una pistola de balines, que se supone que es deportiva. Hace muchos años salió una noticia de un tío que llegó y le regaló la pistola de balines a un pequeño, y el pequeño se fue a la sala y jugando se puso la pistola en la boca y se dio un tiro. Y obviamente, pues aunque se supone que es deportiva y es de balines, el balín sí perforó y el niño murió. Entonces, obviamente un padre que entiende esto, si el hijo le está pidiendo una pistola de balines, a lo mejor el papá le va a comprar, no sé, una pistola de agua o otro juguete más didáctico o menos belicoso, pero él le va a responder. Su hijo quería algo, se lo da, y a lo mejor el hijo va a estar con que: no, es que mi papá no me respondió como yo quería. El papá le dio lo mejor que pudo o lo mejor que él entendió, pero no lo que el hijo quería, y entonces así actúa Dios. No es que Dios no responda, es que Dios nos responde con lo que es justo, con lo que es correcto, con lo que no nos va a dañar ni nos va a alejar de él. Y dice que él va a responder pronto. A veces su responder pronto sí podría ser una respuesta, también es no, porque no me estás pidiendo algo que sea correcto o me lo estás pidiendo para tus placeres. O la otra es: te voy a dar otra cosa, y nosotros nos quedamos: no me contestó porque no me dio lo que yo quería. No, sí te contestó, sí te dio algo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús cada día te ha contestado tus oraciones, puesto que estás vivo, estás completo, tienes gente que te ama, tienes un Padre espiritual que ora por ti, tienes una casa espiritual que está cubriéndote, y tienes un alimento espiritual. Y además no te falta nada. A un cristiano verdadero no le falta nada. El Señor no dijo que te iba a quitar de los desiertos, sino que nunca te iba a dejar aunque hubiera desiertos. Pero dice: no obstante, cuando el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Es cierto, si nosotros vemos el porcentaje de fe que había quizás, no sé, hace 20, 30 años, aún hasta en inconversos aún había una fe sincera hacia Dios, aunque se les hubiera enseñado mal. Pero hoy, aún en la iglesia, encontramos una gran cantidad de cristianos que en verdad no tienen una verdadera fe. Parábola del fariseo y el publicano, versículo 9. Refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. No se me hace muy lejano esto, porque la verdad es que en la iglesia hay muchos que sienten que yo soy el bueno y los demás están mal. Y por vergüenza mía debo reconocerlo, yo en muchos años
caminé como cristiano así, como que yo sentía que yo era un mejor cristiano que otros, que yo era un hombre más obediente que otros. Y eso ya nos hace automáticamente alejarnos de Dios y estar en pecado, porque la realidad es que hay un ego y una vanidad, una soberbia en uno que se siente muy bueno y se siente mejor que los otros. Dice Dios, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como estos los demás hombres estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Otra vez en la ley, otra vez creyendo que por obras, por ayunar, por dar diezmo, era salvo. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Os digo, y estas son palabras de Jesús, que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no, o sea, el fariseo, porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. Todo el tiempo que yo me sentí, aunque yo tratara de caminar en obediencia, el tiempo que yo me sentí más o mejor que otros cristianos, no era salvo. Automáticamente no era salvo. El que se siente mucho y aún se sube en un papel cuando le dan un cargo en la iglesia es un fariseo y está en la ley y siente que por lo que está haciendo es por lo que Dios lo reconoce, y no es así. Y empieza a sentirse mejor que el hermano que pecó, que todo el mundo, toda la iglesia se enteró que pecó, y no importa sus lágrimas, su humillación delante de Dios, lo rechazan y lo separan. Pero el que sale justificado delante de Dios es el que entendió el peso del pecado en su corazón y se arrepintió sinceramente. Versículo 15, Jesús y los niños, y le traían a los niños muy pequeños para que los tocara. Pero al ver esto los discípulos lo reprendían, mas Jesús, llamándolos a su lado, dijo: dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de los que son como estos es el reino de Dios. En verdad os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y aquí algo bien importante es que no está hablando de que sean como niños en el aspecto de que pues a un niño en realidad las responsabilidades, las situaciones pues no le importan, porque no tiene responsabilidades. Un niño se la pasa jugando o haciendo cosas que a lo mejor al adulto ahora se nos hace tonto. No es esa parte. De lo que está hablando es la inocencia. A un niño le hablas de papá Dios y él lo cree. Lo que a ti te cuesta trabajo creer, él lo cree naturalmente. Un niño tiene la inocencia, tiene no hay maldad en su corazón, aun cuando un niño sí peca, pero no entiende lo que es el pecado, no reconoce la maldad, y el adulto sí. A eso se refiere, a que seamos inocentes como el niño y que en nuestra vida no reconozcamos el pecado, sino que caminemos haciendo lo correcto, que haya inocencia en nuestro corazón para recibir la fe, y tengamos esa naturalidad del niño para tener esa fe de que si Jesús dice que mueve montañas, un niño lo cree. No sé si alguien vio la película precisamente del niño al que precisamente le decían como la bomba atómica de Hiroshima, y que puede ser casualidad o no, pero las cosas que que sucedieron aparentemente pasaron por situaciones, pero él siempre tenía fe, y las cosas sucedieron porque él tenía fe. Y yo sí creo que fue el niño el que tuvo fe para que pasaran las cosas, y cada una de las cosas se fueron dando porque él tenía esa fe, y esa es la fe natural que debemos de tener y que nos pide Dios. No que nos comportemos como niños, sino que seamos niños, como dice Pablo, en nuestra inocencia, no es nuestra forma de comportarnos. Versículo 18, cierto hombre prominente le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le respondió: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Este hombre quería, la verdad, honestamente, si el Señor Jesús hubiera visto que su actitud era correcta, hubiera dejado pasar esto, porque él siendo Dios, sabe que sí es bueno. Pero la verdad es que este hombre quería quedar bien con Jesús. Era una actitud más de barbero, de quedar bien. Y Jesús no aceptaba eso, no aceptaba lisonjas de la gente, no. Él quería lo natural.
Y Jesús le responde, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. Y le responde, tú sabes los mandamientos. No cometas adulterio, no mates, no hurtes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él otra vez está metiéndose a la ley, el chavo. Y dice, ¿qué haré para agradar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué necesito hacer? Y Jesús le dice, ¿quieres entrar en la ley? Ese es el error que cometen las personas. Dios sí nos ama, nos respalda y quiere que estemos en la gracia. Y de hecho aún en la ley hubo gracia, y lo vemos en David, que debió de haber muerto por decreto mismo del rey, que era el mismo. Y porque eso dice la palabra, pero halló gracia delante de Dios y no murió. Entonces siempre ha habido gracia, pero el error fue que este hombre se quiso meter en la ley. ¿Qué hago? Quería hacer para merecer. Y le dice, pues tienes los mandamientos, ¿no? Pues eso fue lo que pidió Moisés, pues eso haz. Y él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Tenía la seguridad otra vez, ese que se vanagloria de hacer las cosas bien, de ser bueno, de ser el bueno de la película y de sentir que es mejor que los demás. Cuando Jesús oye esto, porque obviamente el primer pecado que se puede ver es el de soberbia en este joven. Cuando Jesús oye esto, le dijo, y una falsa humildad también, porque muchos caminan con soberbia, pero también con falsa humildad. Y Jesús le responde, te falta todavía una cosa, vende todo lo que tienes y reparte entre los pobres y tendrás tesoro en los cielos, y ven y sígueme. En realidad el Señor no quería que se quedara sin nada. Vamos a suponer que el joven sí lo hiciera físicamente, el Señor le podía dar el doble como lo hizo con Job, pero también el Señor lo que quería era probar su corazón. El Señor no necesitaba de su dinero y no iba a hacer más ricos o más pobres a los pobres por darle sus cosas. Él pudo haber hecho que el rico, no sé, de alguna forma increíble pasara lo que pasó con Abraham cuando iba a sacrificar a Isaac. Abraham se fue con la seguridad de que Dios le había dicho que por ahí iba a tener descendencia, y él dijo que iban a regresar los dos, aunque sabía que Dios le había pedido a su hijo. De alguna manera Dios lo iba a resolver, pero él iba a obedecer a Dios. Pero vemos que aquí la actitud del hombre rico fue, versículo 23, pero al oír esto se puso muy triste, pero pues era sumamente rico. El problema es que amaba más las riquezas que a Dios. Entonces, pues obviamente se fue triste porque amaba mucho, y de hecho sí lo dice en otro evangelio que se extiende un poquito en esta parte, dice, se fue porque amaba mucho sus riquezas. Entonces vemos que este rico, el problema que tenía no era su riqueza. Dios no veía como pecado su riqueza. Muchos han tergiversado y pensado que es que él tenía que rechazar los placeres mundanos y la riqueza para ser salvo. No, el problema era el que amaba más a las riquezas que a Dios. Versículo 24, mirándolo Jesús dijo, qué difícil es que entren en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Y obviamente los que oyeron esto dijeron, ¿y quién podrá salvarse? Pues es increíble, y muchos han tergiversado esta palabra, y el día de hoy muchos se imaginan a un camello pasando por el ojo de una aguja pequeña de esas de coser la ropa, y no es así, no es así. En esos tiempos, aguja se refería a la entrada que había en las murallas que había para proteger las ciudades de los enemigos. Los comerciantes, para pasar la muralla, tenían que entrar por un túnel pequeño en donde el camello tenía que doblar sus rodillas y entrar el camello con las rodillas dobladas con las mercancías que llevaba el mercader. ¿Para qué? Para que no fueran sorprendidos aparentando ser mercaderes y entrara el enemigo y los atacara y los venciera. Entonces, por eso, y era muy dificultoso, pero lograban entrar todos los camellos, o la mayoría, porque quizás alguno no estaba sano, no estaba fuerte, quizás a lo mejor moría en el intento y tenían que jalarlo, sacarlo y volver a meter la mercancía con otro camello. Pero la realidad es que entraba, o sea, el problema era que era difícil que entrara. ¿A esto qué se refiere? Es precisamente que no está peleado Dios con los ricos, porque si los ricos no pudieran ser salvos, David fue multimillonario y fue salvo.
De Salomón, bueno, es un punto aparte que cabría en un estudio, porque muchos dicen que no fue salvo, pero cuando vemos que se achaca a él o se piensa que fue él, es el más aceptado autor del libro de Eclesiastés por las características que se mencionan del que escribió Eclesiastés, vemos que al final se arrepiente y entonces fue salvo. Pero siendo rico no podía ser salvo, entonces, porque dice aquí que los ricos no son salvos, no es verdad. Y Dios bendijo a muchos de los reyes de Judá. Hubo muy buenos como Josías, como Josafat, y fueron hombres muy prósperos, muy ricos. Abraham fue un hombre muy rico, Job fue un hombre muy rico y fue salvo. Entonces es un error pensar que el rico no puede ser salvo por ser rico, sino lo que habla aquí es la actitud. También lo contrario es un error, porque dice que el Señor defiende la causa del pobre y del menesteroso. Y muchas veces nos han enseñado que el pobre es porque está en pecado, que no puede ser bendecido por Dios, etcétera, y no es la única razón, porque dice, a los pobres siempre los tendréis. ¿Y por qué Dios va a defender a un pobre si está en pecado, si Dios no defiende al pecador? Por lógica, entonces no es el ser rico o el ser pobre, sino la actitud con la que caminamos y el tener un corazón realmente arrepentido en nuestra vida anterior y entender lo que es la gracia y caminar en ella de la manera correcta como el Espíritu Santo quiere y no como nosotros queremos. Entonces vemos que es error el pensar que es imposible que un rico entre en el reino de Dios, sino que es difícil. 27, y él respondió, lo imposible para los hombres es posible para Dios. Y Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Entonces les dijo, en verdad os digo, no hay nadie que haya dejado casa o mujer o hermanos o padres o hijos por causa del reino de Dios que no reciba muchas veces más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Punto muy importante. Pedro dejó todo, pero en el aspecto de dejar el trabajo para servir en el ministerio. Pero vemos que Jesús una vez visitó su casa y que estaba enferma su suegra y que Jesús la sanó en su casa donde vivía Pedro. Quiere decir que él no dejó a su familia. Error que han tenido respecto a los que forjaron mucho la fe en América Latina, porque fueron hombres que dejaron familia para venir, pero eso no es lo que está pidiendo Dios, porque nuestro primer ministerio es nuestra casa, y nosotros tenemos que estar ahí, tenemos que cuidar cuando están enfermos, tenemos que proveer, proteger, enseñar. No podemos hacernos un lado. Un verdadero hijo de Dios no se hace un lado de su casa y no se hace un lado de su responsabilidad. Pero vemos que muchos han tomado esta palabra para decir, no, hay que dejar todo. Pedro no dejó su casa, dejó todo como dando a entender que puso en primer lugar, y los 12 al Señor Jesús, a Dios, al ministerio, lo pusieron en primer lugar a Dios. Entonces, ese es el punto. De eso se trata y a eso se refiere. Cuando dice, no hay nadie que haya dejado casa, mujer, o hermanos, o padres o hijos por causa del reino de Dios. En este punto, la parte donde sí podría ser dejar, es que si mi mujer no respeta a Dios, no quiere convivir conmigo, no quiere estar conmigo y hay una separación, pero que a mí me sirve para edificarme, está bien. Si mis hijos no quieren seguir, ok, no los voy a obligar, pero yo no me voy a hacer a un lado de Dios, no me voy a salir con ellos porque ellos no se alejen de mí. Yo en primer lugar está Dios. Pero cuando aún inconversos nuestra familia está de acuerdo con estar con nosotros, nuestro primer lugar está en Dios, pero no los voy a dejar, y es una de las directrices que dejó Pablo. Entonces es un error pensar que puedo dejar a mi familia y olvidarme de mantener a mi familia por servir en el reino de Dios. Es error, es algo totalmente fuera de contexto. Y dice que el que no haya dejado, ya entendimos el cómo, a la familia, a la gente que amamos por causa del reino de Dios, dice que no reciba muchas veces más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Versículo 31. Tomando parte a los 12, Jesús les dijo, mirad, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas que están escritas por medio de los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será objeto de burla, afrentado y escupido. Y después de azotarle le matarán, y el tercer día resucitará. Pero ellos no comprendieron nada de esto. Este dicho les estaba encubierto y no entendían lo que les decía. Yo puedo entender por dos razones que no entendían, aunque él decía que iba a ser entregado y ser objeto de burla, afrentado, escupido, y que iba a ser muerto y resucitado. Primero no lo entendían porque estaba embotado ese momento, y además su corazón no quería aceptar eso porque no entendían que era el plan de Dios. Pero en segundo lugar porque vemos que
cuando bajó el Espíritu Santo y los transformó, y obviamente les abre los ojos, porque si nosotros sin la guía del Espíritu Santo no podemos ni entender la palabra, ni entender lo que el Señor Jesús nos quiere decir cada día. Entonces, o lo que nos predican en nuestra casa de oración. Pero aquí el punto es que precisamente ellos recibieron hasta el Pentecostés y entonces se les abrieron los ojos para tener entendimiento de todo esto. En ese momento no podían tener ese entendimiento. Versículo 35. Y aconteció que al acercarse a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Al oír que pasaba una multitud, preguntaba, ¿qué era aquello? Y le informaron que pasaba Jesús de Nazaret. Entonces gritó diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Aquí vemos que lo primero, o sea, Pablo dijo que había una necesidad, Romanos 10, 9, 10, de reconocer al Señor Jesús. Si crees en tu corazón y lo declaras con tu boca. Pero yo creo que así como el ladrón que creyó en el último momento y que no hizo su oración de fe como hoy estamos acostumbrados a hacerla, pero su actitud y las palabras que él dijo demostraron que él entendía estas dos cosas y que él estaba declarando eso, de que Jesús es Dios y que le creía porque dijo, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Vemos que este hombre también en el momento, la frase que dice, hijo de David, ten misericordia de mí, reconocía que Jesús era el descendiente de David esperado, el Mesías esperado, estaba aceptando y reconociendo con su boca quién era Jesús. Y dice, ten misericordia de mí, creyendo que también al ser Dios le podía hacer un milagro. Entonces, este ciego sabía que Jesús lo iba a sanar. Y Jesús se detuvo y ordenó que se lo trajeran. Y cuando estuvo cerca le preguntó, ¿qué deseas que haga por ti? Por supuesto que él estaba gritando, David, hijo de David, ten misericordia de mí. Y por supuesto que Jesús veía que era ciego. Pero a Jesús, al Señor, a nuestro Dios, le gusta escuchar de nuestra boca. Por eso el Señor no escucha oraciones mentales. El Señor conoce lo que yo pienso, sí, pero a él le gusta escuchar mi voz. A él le gusta que yo le diga y yo hable. Él puede responderme con oraciones mentales, sí, pero él quiere que yo hable. Y él quería que él dijera con su boca. Y él dijo directamente, no se fue por ambigüedades, sino fue directamente y dijo que recobre la vista. No le dijo, si puedes, como dijo por ahí otro, no, Señor, es que si quisieras hacer, no. Si quisieras o si puedes, no. Él dijo que recobre la vista. Él tenía la seguridad de con quién estaba. Y él reconocía que Jesús es el Mesías, Hijo de Dios. Y entonces Jesús le dijo, recibe la vista. Tu fe, en sus declaraciones que hizo, se notó, tu fe te ha sanado. Entonces él sabía, el Señor Jesús sabía que él tenía fe. Y por las declaraciones que hizo, había muchos testigos de esa fe y por lo tanto fue sanado y fue salvo. Y al instante recobró la vista y le seguía glorificando a Dios. Cuando toda la gente vio aquello, dieron gloria a Dios. O sea, muchos creyeron por la fe y por el milagro hecho en este hombre. Amén. Bueno, pues vamos a dar gracias. Con esto terminamos. Padre bendito, le doy gracias por esta oportunidad, este tiempo. Como siempre, los errores son míos, los aciertos son de mi Señor Espíritu Santo. Como siempre, le pido, Padre, que nunca sea lo que yo pienso, lo que yo creo, sino que el Espíritu Santo que nos lleva toda la verdad nos guíe y que siga bendiciendo y prosperando este canal, Padre bendito, para que llegue a mucha gente y sea de bendición para muchas personas. Gracias, Padre, pongo en el hueco de su mano las personas que van a ver este video y le doy toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues hasta aquí terminamos el capítulo 17 y 18 de Lucas. Nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga. Chao.